Este es su noticiero Hoy Mismo con Edgardo Melgar. Buenas noches, saludamos a Flavio Pavón en el Congreso Nacional. Está en los pasillos del Congreso Nacional. Está también Adalid Hernández en los bajos del Congreso Nacional y Ramón Zelaya está en Comayagüela. Bueno, la sesión se suspendió ayer, como usted sabe, en el Congreso Nacional para reanudarla hoy a las 2 de la tarde para presentar alguna nueva moción nominativa, porque las que presentaron ayer, ninguna de las dos logró los 86 votos que se requieren para nombrar al fiscal general y al fiscal adjunto. Se suspendió la sesión y se anunció para hoy a las 2 de la tarde. Evidentemente no hay acuerdo todavía por la moción que presentó el Partido Libertad y Refundación o por la moción que presentó la oposición, Partido Nacional, Partido Liberal y PSH. Como no hay acuerdo todavía, la sesión de hoy también se suspendió y se pasó para mañana jueves a las 11 de la mañana. No sabemos si realmente se va a realizar o no, pero vamos con nuestros compañeros a conocer un poco más de los detalles de lo que está ocurriendo. Flavio Pavón, buenas noches. Buenas noches, licenciado. En conferencia de prensa, la bancada del Partido Nacional ratificó que continúa apoyando la moción que presentó la bancada del Partido Salvador de Honduras, que quien debe ser fiscal general es el abogado Marcio Cabañas Cadillo y fiscal adjunto la abogada Jenny Almendares. Más adelante, licenciado, con más información. Nuestro compañero Adalid Hernández tiene más información en los bajos del Congreso Nacional. Gracias, buenas noches. Desde los bajos del Congreso Nacional ya lo que es simpatizantes de Libertad y Refundación, luego que se dieron cuenta que se ha suspendido la sesión, ya se han ido. Aquí solo hay lo que es autoridades policiales ya formándose también para salir a los diferentes postes que están asignados. Mi compañero también Ramón Zelaya desde otro punto de la capital tiene más información. Esto es lo último en noticias. Gracias licenciado Melgar. Televidentes de Noticieros Hoy Mismo, ubicados en la 4ª Avenida, 9ª Calle de Comayagüela, donde hace unos minutos 2 sujetos han sido abatidos a balazos y pues una tercera persona habría resultado gravemente herida luego de que estos, según un relato de algunas de las personas que viajaban en esta unidad de transporte, pues venían asaltando la unidad de transporte. Es así que una de las personas se habla que fue una fémina que pues presuntamente pertenece a la Policía Nacional, habría sacado su arma de fuego disparando contra estos sujetos huyendo del lugar. Pues una de las personas ha sido identificada hasta el momento como Miguel Ángel Ruiz, de 24 años. Este joven era el que vestía una camisa roja y un short gris y que vivía en una colonia de aquí de Comayagüela, específicamente en la colonia El Rosario. Él fue el identificado hasta este momento y pues hasta este momento pues elementos de la Policía Nacional pues están tras la identificación del otro sujeto. Compañeros, con ustedes retornamos a estudios. De anoche a hoy, ningún avance. De anoche a hoy, ningún avance. Más especulaciones, más controversia, eso sí, como siempre, infaltable. Pero avance, ninguno. ¿Cómo quedó la votación ayer? Se lo recuerdo aquí en el noticiero. Se lo recordamos aquí en el noticiero. La moción nominativa que presentó Libre fue con don Joel Antonio Zelaya Álvarez para fiscal general. Él pertenece al Partido Libertad y Refundación. Y como fiscal adjunto, el abogado Marcio Cabañas Cadillo, que pertenece al Partido Liberal. Eso no tiene nada que ver, porque su profesionalismo, su ética, el estar en la nómina después de pasar todo el proceso de la Junta Proponente indica que cualquiera de los 5 puede ser fiscal general y fiscal adjunto. Eso yo quiero dejarlo claro, al menos en nuestra posición desde el noticiero Hoy Mismo. Luego está la que presentó la moción nominativa del PSH, Partido Nacional y Partido Liberal. Marcio Cabañas Cadillo como fiscal general y la abogada Jenny Gabriela Almendares Flores como fiscal adjunta. Bueno, ya ven que la primera tuvo 52 votos a favor, la propuesta de Libre, y la propuesta, digamos, de la oposición, 70 votos a favor.
52 a 70. Hubo reuniones ayer por la noche, evidentemente, hubo reuniones esta mañana también, sí, en efecto, pero las posiciones siguen así. No ha surgido una tercería, no hay alguna de estas dos propuestas que haya recibido el respaldo de al menos 86 diputados en el Congreso Nacional. Por eso se suspendió la sesión prevista para hoy a las 2 de la tarde y se convoca para mañana jueves a las 11 de la mañana. ¿Qué va a pasar en el transcurso de esta noche y mañana por la mañana? Pues no lo sabemos. Ojalá que logren un acuerdo finalmente. Lo que sí les decía hace unos minutos, que hay más especulaciones, rumores, controversia, es en relación a lo que surgió por una declaración de don Carlos Zelaya, que es el secretario del Congreso, que es el vicepresidente del Congreso Nacional, ¿verdad? Que él decía que si no hay un acuerdo, dejó entrever que se podía acudir a una instancia que no necesariamente fuera la apegada a la Constitución de la República. Ahí soltaron las alarmas, encendieron los focos rojos y todo lo que usted ya sabe. Pues porque genera controversia una declaración de ese tipo y las reacciones el día de hoy no se han hecho esperar. Muy bien. Escuchemos la cita, por favor, de anoche de don Carlos Zelaya, cuando terminó la sesión, donde no se logró los 86 votos para ninguna de las dos propuestas. Para ponernos de acuerdo, para ir al fiscal antes del primero, tenemos 30, 31, esperemos no llegar a tomar decisiones que no sean las que la Constitución nos mande. Esperamos no tomar decisiones que no sean las que la Constitución demande. Es que esa cuestión no tiene que estar ni siquiera en discusión, ni en la mesa, ni en ningún lado. Porque si se cuestionaba lo que se hizo antes y se prometieron cambios y que eso no iba a volver a ocurrir, pues no podemos caer en las ilegalidades de lo que se hizo en el gobierno anterior. Porque la gente votó por un cambio, esperanzada por un cambio, y no se pueden volver a hacer las cosas como se hacían antes. Porque si no estamos entonces en lo mismo, y vuelvo con el pensamiento popular de que todos al final son lo mismo. Y como dijo una vez el expresidente Carlos Roberto Reina, por sus hechos los conoceréis. Entonces, confiemos que no se llegue a esa situación, que el libre no transite esa ruta, porque entonces es volver a lo que se hacía antes. Si antes era malo, sigue siendo malo ahora. No puede ser que antes era malo y ahora es bueno. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su relatoría especial para la libertad de expresión emitieron un comunicado hoy en Washington, Estados Unidos. Llaman al Estado de Honduras a garantizar los estándares internacionales de independencia e imparcialidad, transparencia y paridad de género durante el proceso de selección de la próxima persona titular y adjunta de la Fiscalía General de la República. Ojo con esto, ojo con esto. Miren los valores que destaca aquí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estándares internacionales de independencia, imparcialidad, 2, 3, transparencia y 4, paridad de género. Y nos vamos a esto, tiene que estar ahí la abogada Almendares. El 31 de agosto concluye el mandato del titular de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía General Adjunta. De acuerdo con la legislación nacional, el 1 de septiembre el Congreso Nacional debe elegir a las nuevas personas titulares de entre 5 candidaturas presentadas por la Junta proponente. Esa es la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Destaco de nuevo esos valores, esas cualidades que resalta, que solicita, que pide la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estándares internacionales de independencia, imparcialidad, transparencia y paridad de género. Interesante. Más adelante tendremos, por supuesto, más análisis sobre este tema y algunas reacciones. El abogado Marlon Duarte, apoderado legal del comisionado general de policía Leonel Sauceda, denunció hoy que a su representado se le está juzgando 2 veces por el mismo delito. Por el supuesto delito. Ven acá. Por el supuesto delito. Porque a él lo absolvieron. 2 años estuvo en un batallón y al final lo absolvieron. ¿Y quién le devuelve esos 2 años en un batallón a don Leonel Sauceda? Nadie. Pues su abogado, Marlon Duarte,
apoderado legal del comisionado general de policía, Leonel Sauceda, denunció hoy que a su representado se le está juzgando 2 veces por el mismo delito. ¿Por qué? Aunque fue absuelto, como le decía, por los delitos por los cuales fue acusado, fue absuelto de supuesta malversación de caudales públicos y lavado de activos, ahora se le sigue un juicio de privación de dominio sobre al menos 33 bienes asegurados por el Ministerio Público por supuesto origen ilícito. Escuchemos al abogado Marlon Duarte. Bueno, evidentemente lo hemos dicho a la saciedad, estamos entrampados en una situación tan irracional y ilegal en este país donde usted, o es el único país donde los bienes se los devuelven en un juzgado penal, pero estos mismos bienes los fiscales los traen a privación de dominio, o sea, los juzgan 2 veces, hay doble juzgamiento por los mismos bienes. Es decir, estamos acreditando ante jueces del Poder Judicial que fue en materia penal, la licitud y la proveniencia lícita de los bienes. Pero una vez que nos absuelven en juzgado de lo penal o en el tribunal de sentencias de lo penal, los fiscales corren y traen esos bienes a los juzgados de privación de dominio. Claro. Y bueno, ¿qué es lo que procede entonces en este caso? Bueno, los mismos medios de prueba que utilizamos nosotros allá en el juzgado, en los tribunales de sentencia, son estos mismos bienes, lógicamente, que vienen a acreditar la licitud de los bienes. Déjeme decirle que la Fiscalía, por lo menos en este caso, miente a la saciedad en decir que mi representado tenía 13 millones, entonces la gente cree que él tenía 13 millones en una cuenta bancaria o en varias cuentas bancarias. 13 millones manejados durante 25 años, es decir, sus sueldos, los gastos de funcionamiento que le depositaba la Secretaría de Seguridad. 3 municipios afectados por lluvia registran autoridades regionales de Copeco en El Paraíso. Kenia Cáceres en Dalí. Buenas noches, Kenia. Buenas tardes, licenciado Melgar, y a todo el teleauditorio de Noticieros Hoy Mismo. El Comité Permanente de Contingencias Copeco en la zona oriental de Talla, que se mantienen en alerta roja por el tema de lluvias, ya que hasta el momento son 3 municipios que se han visto afectados con el tema de inundaciones y de derrumbes. Escuchemos a Mario Ponce, quien es el coordinador de operaciones de emergencia. El día de ayer, en el municipio del Paraíso, pues tuvimos bastantes problemas, ¿verdad?, de inundaciones en lo que ha sido el área urbana, tanto en barrios, colonias, aldeas y caseríos. Hemos estado en constante monitoreo con el Comité de Emergencia Municipal. En este momento me acaban de comunicar que están en la zona con el levantamiento y análisis de daños y necesidades, el EDAN, en el sector de Palo Verde, dificultades El Paraíso, donde árboles cayeron sobre la vivienda y han sido afectadas y están recopilando la información. En el municipio de Trojes también hemos tenido bastantes afectaciones, ¿verdad?, de vientos racheados, en la comunidad de Río Abajo y hemos tenido inundaciones. Asimismo, por parte del Comité de Emergencia de Operaciones se están realizando lo que son los EDANES a través de los diferentes codeles en el departamento del Paraíso, que se mantienen activos ante cualquier circunstancia que se pueda dar por el tema de las lluvias. Retornamos micrófonos hasta estudios principales en cámaras de Lilian Zúñiga. Muy bien, gracias, Kenia Cáceres. Mañana jueves 31 de agosto, atención, siempre a esta hora le damos el aviso de cortes de energía para el día siguiente, en este caso jueves 31 de agosto. Al menos esto es lo oficial, ¿verdad? Ahora, por favor, esa imagen para que nuestros amables televidentes vean que esto es tomado de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y que son los avisos de interrupción programada, en este caso zona noroccidente. Para mañana jueves 31, es la única que hay hasta ahora, ojo con esto, es la única que hay hasta esta hora. Corte de energía programado mañana jueves 31 de agosto, 8:30 de la mañana a 4:30. Atención a nuestros buenos amigos y amables televidentes del norte de Quimistán en Santa Bárbara, Colonia, Vida Nueva, La Santa Elena, Villa Campestre, La Montelimar, Naco, La Sequia, San José de Majada, San Antonio de Majada, San Joaquín, y ahí va todos los aldeas, comunidades del norte de Quimistán, Las Flores, Piñuelas, El Ciruelo, La Flecha, Bellavista, Campo Alegre, Zapote 1, Green Valley, Ingenio Chumbagua, Envasa 2, Generadora Los Laureles. No tienen energía mañana jueves 31 de agosto de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. El precio de los combustibles es presentado por Acate Motos, dejando huella en tus aventuras.
El precio de los combustibles en Tegucigalpa: gasolina superior 119.54 lempiras, gasolina regular 103.56, diésel 99.11, queroseno 92.65, gas vehicular 43.27, gas LPG 238.13. El precio de los combustibles en San Pedro Sula: gasolina superior 116.79 lempiras, gasolina regular 100.89, diésel 96.28, queroseno 89.78, gas vehicular 39.74, gas LPG 216.99. El precio de los combustibles fue presentado por Acate Motos, dejando huella en tus aventuras. Bueno, indistintamente lo que está pasando en el Congreso Nacional, los partidos políticos, nuestras autoridades con este asunto de la elección del fiscal y el fiscal general adjunto, hay cosas que no cambian, hay cosas que siguen presentes y que en vez se agravan, que son desatendidas, o que nos hacemos los locos, o que por X o Y motivo no resolvemos. Como esta, por ejemplo, una protesta hoy de personal de salud en el hospital escuela. ¿Saben que hay más de 400 medicamentos e insumos que no hay? No hay medicamentos, no hay antibióticos, no hay jeringas, está mala la resonancia, no te enfermes, no hay medicinas. Ya volvemos. En pediatría, en el materno infantil. Los médicos lamentan la afectación generada a los cientos de pacientes que acuden a diario y algunos. 8 menores de 18 años originarios de la capital permanecen ingresados por dengue clásico en el materno infantil, todos estables y a la espera de ser dados de alta, mientras a diario llegan entre 10 y 15 menores con síntomas. Los médicos llaman a la población a mantener las medidas de prevención y ante cualquier síntoma como dolor de cabeza, fiebre, vómitos, sarpullido o sangrados, a acudir a un centro asistencial y no automedicar a los niños. La situación del dengue en Honduras: 12.400 casos sospechosos a nivel nacional, 12.307 no graves, 93 graves, brote focalizado en Comayagua. Atención, 3 menores de 2, de 6 y de 8 años de edad muertos en la última semana. Esta información es de la Secretaría de Salud. Alcalde Quintín Soriano dice que el gobierno debe procurar la llegada de la CICI con todos los poderes de combate a la corrupción. El alcalde Quintín Soriano de Choluteca. Javier Palma, buenas noches. Bien, muchas gracias, el licenciado Edgardo Melgar, y le saludamos desde Choluteca. Pues hoy el alcalde Quintín Soriano pues ha dado una propuesta a la presidencia de la República con relación a la elección del nuevo fiscal, del cual pues deben de interesarse más en que llegue la CICI, así lo manifiesta. Fíjese que en vez de decirle cómo lo miro, voy a hacer una propuesta. En este momento creo que debe venir la CICI y le digo que se acaba toda esta telenovela, porque tanto se habló de la CICI y le aseguro que al venir la CICI con colmillo aquí, nadie le va a parar bola al fiscal, a la elección de un fiscal, pero han hecho a un lado lo de la CICI por la elección del fiscal. Pero si viene una CICI con todos los poderes, no que tiene que ir a pedirle permiso a un fiscal o a un magistrado, no, la CICI viene a combatir la corrupción. Entonces ese es mi consejo que les puedo dar. En vez de estar tocando ese tema, se reúne el Congreso para traer la CICI y el gobierno también, ¿verdad? Que forma parte, porque el gobierno ha estado diciendo que ya viene, como aquella que ya viene el lobo y nunca llega. Entonces yo creo que este momento es para que venga la CICI. Este momento que se está pidiendo, así como está la marcha, así como una marcha de la oposición, así como vino la marcha del gobierno, pues que pidan la CICI. Este es el momento, pero que lo hagan, más haciendo que diciendo. Este es un reporte desde Choluteca de Javier Palma. Vuelvo con usted, licenciado Edgardo Melgar, hasta la capital. Consejo Económico es presentado por Ciudad Jaraguá, un nuevo concepto ecourbanístico moderno. Otra
Otro de los consejos que debes tomar en cuenta antes de comprar tu vivienda es: error número 1. Al momento de comprar una casa, gastar más de lo que puede pagar. Antes de comenzar a buscar propiedades para la compra, examine su presupuesto, determine lo que puede pagar mensualmente y vea casas dentro de su rango de precios que se ajusten a sus finanzas y así no se sienta frustrado. Ir a casas abiertas al público y enamorarse de un lugar que no puede pagar no es un buen comienzo para la compra de su casa. No darle prioridad a lo que quiere de su lista de deseos, electrodomésticos de acero inoxidable, sobre las necesidades, suficientes dormitorios o insistir. Comprar o vender una casa en Honduras a veces puede enfrentar desafíos. Tener el agente adecuado para liderar el camino ayudará a maximizar sus ganancias y mejorar sus esfuerzos de búsqueda. Visite Ciudad Jaraguá en San Pedro Sula. Para más información, llame al teléfono 94 40 44 10. Consejo Económico fue presentado por Ciudad Jaraguá, un nuevo concepto ecourbanístico moderno. Este es su noticiero Hoy Mismo con Edgardo Melgar. Bueno, ¿cómo quedaron las cosas anoche en el Congreso Nacional? Quedaron de esta manera. Las dos propuestas, la de Libre obtuvo 52 votos a favor, con don Joel Antonio Zelaya Álvarez para fiscal general y con el abogado Marcio Cabañas para fiscal adjunto. La otra moción, la que presentó el PCH, apoyada por el Partido Liberal y el Partido Nacional, con don Marcio Cabañas Cadillo como fiscal general y la fiscal adjunta Jenny Gabriela Almendares Flores, 70 votos a favor. Así quedó el asunto. Para elegir fiscal se necesitan, los dos cargos, fiscal y fiscal adjunto, se necesitan 86 votos. No se lograron. Bueno, no pasa nada. Hay tiempo. No hay, y lo vamos a ver un poquito más adelante, no hay una fecha así como en esta fecha se tiene que elegir, no. Termina su periodo, los actuales, entiendo que mañana o el viernes. Ya. Pero hay un procedimiento ahí que la ley del Ministerio Público ya establece. Y además, la ley orgánica del Congreso Nacional permite que los funcionarios que son electos por el Congreso Nacional, como los magistrados, como el fiscal y el adjunto, puedan seguir en sus cargos mientras eligen a sus sustitutos. Así que no hay por qué alarmarse, hay que ver las cosas con tranquilidad. Muy bien. Como no se logró ese acuerdo, no se lograron los 86 votos, ¿qué pasó entonces? Bueno, pasó que se convocó a sesión para hoy miércoles, a las 2 de la tarde. Se anunció que ayer en la noche y hoy durante el día habría negociaciones entre los partidos políticos, lo cual es absolutamente normal. Así son las cosas, nos guste o no nos guste, aquí y en cualquier parte del mundo en ese tipo de elecciones. Bueno, Estados Unidos lo nombra el presidente, pero tampoco se lograron acuerdos. De hecho, la sesión convocada para hoy a las 2 se suspendió y se trasladó la convocatoria para mañana jueves a las 11 de la mañana. ¿Se va a realizar a las 11 de la mañana o más tarde? No lo sabemos. Todo dependerá los avances que haya para lograr un acuerdo de 86, al menos, votos en el Congreso para elegir los dos cargos. Bueno, lo que sí ha pasado, por ejemplo, es esta declaración que dio anoche el secretario del Congreso Nacional, don Carlos Zelaya, que, como le decía hace unos minutos, encendieron las alarmas y los focos rojos, por lo que dijo. Para ponernos de acuerdo, para ir al fiscal antes del primero, tenemos 30, 31, esperemos no llegar a tomar decisiones que no sean las que la Constitución nos manda. ¿Cómo que esperemos no tomar decisiones que están fuera de la Constitución? O sea, más de lo mismo de los últimos 8 años, más de lo mismo. No. El voto fue por un cambio, el voto fue por vamos a hacer las cosas bien hechas. Y no se puede caer en lo que hicieron los anteriores, sobre todo cuando es un asunto ilegal y constitucional. Sobre esa declaración, hoy evidentemente ha habido muchas reacciones.
Polémicas e inaceptables para muchos. Así fueron las declaraciones del secretario del Congreso Nacional. Para ponernos de acuerdo, para ir al fiscal antes del primero, tenemos 30, 31. Esperemos no llegar a tomar decisiones que no sean las que la Constitución nos manda. Atentan contra el espíritu democrático de la Constitución. Definitivamente que esas declaraciones del diputado Carlos Zelaya son atentatorias contra el espíritu democrático de la Constitución, porque me parece a mí que eso pudo haber sido un lapsus o un exabrupto que tuvo después del cansancio de estar tanto tiempo en las negociaciones para la elección del fiscal, pero se ve muy mal que él hable de que van a tomar medidas alternas que no están contempladas en la Constitución. Esa es una amenaza grave que debe tomarse en consideración y no permitir los partidos representados en el Congreso Nacional que vaya a ocurrir o una elección fuera de la lista o que vayan a pretender llenar con suplentes las curules de los diputados propietarios. Para otros, podría tener un mensaje implícito. Un rumor que han dado en los pasillos del Congreso de que se quiere nombrar una junta interventora para tomar el control del Ministerio Público, eso sería absolutamente ilegal. Y no lo van a aceptar las otras fuerzas políticas. Ya se han manifestado, ya nos hemos manifestado nosotros como Partido Salvador de Honduras, ya se ha manifestado el Partido Liberal y también el Partido Nacional, y ninguna de estas fuerzas políticas vamos a aceptar algo que esté fuera del marco de la ley, fuera del marco de la Constitución. Situación que rayaría en ilegalidad a criterio del Partido Nacional. Proponer que una junta interventora tome el control del Ministerio Público, si es que no se llega a una decisión final antes del 1 de septiembre, también es errado. Claramente interventoras solo se pueden nombrar en organismos centralizados e instituciones descentralizadas. El Ministerio Público es autónomo, no es centralizado, no es descentralizado, es totalmente fuera de todo lo que compete al Poder Ejecutivo. Si hoy o mañana no se elige nuevo fiscal general o fiscal general adjunto, no se queda acéfala la Fiscalía, afirma el Partido Liberal. Podemos seguir votando cuantas veces sea necesario para elegir el fiscal general y el adjunto. Entonces, ¿qué sucede? En el cargo queda el actual fiscal general, que es Oscar Chinchilla, y el fiscal general adjunto, el fiscal adjunto. Si llegara a renunciar, como dicen, el fiscal general, pues queda el fiscal adjunto, o sea, no hay ningún vacío, ya lo contempla la ley, así que no entendemos por qué el secretario del Congreso Nacional quiera dar este tipo de interpretaciones a la ley cuando ya todo está estipulado, y eso es lo que nosotros debemos hacer, ceñirnos a la ley. Según el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, los funcionarios que elige el Congreso Nacional de la República cuando concluya el periodo para el que fueron electos y no se hayan designado sus sustitutos, permanecerán en funciones en sus cargos hasta que se realice dicha elección. Claudia Almendares, Noticieros Hoy Mismo. Bueno, no se realizó la sesión de hoy, está convocada para mañana jueves a las 11 de la mañana, pero ¿qué pasa en el Congreso Nacional? Ahí está Adalid Hernández. Adalid. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar de nuevo. Estamos en los bajos del Congreso Nacional. Ya en este momento usted puede ver a mis espaldas, ya está habilitado el tráfico vehicular. Sin embargo, ¿qué va a pasar en el Congreso el día de mañana? Ya a eso de las 11 de la mañana están convocados los diputados. El comisionado y director de Fuerzas Especiales, Julio Romero Canales, queda resguardado con la policía. Buenas noches, qué gusto saludarle. Buenas noches, sí. Mantenemos los anillos de seguridad, ¿verdad? Toda la seguridad perimétrica de las zonas llegadas al centro de la capital. La seguridad es permanente, 24 horas, igual queda seguridad en lo que es los alrededores del Congreso, el mismo Congreso, el edificio en sí, ¿verdad? Queda asegurado. Ahora, le pregunto, ahorita ya está habilitado el paso, el paso para el tráfico vehicular. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Desde qué horas ustedes van a tener cerrados los accesos al Congreso Nacional? Bueno, la misma dinámica de los días anteriores, el día de ayer, el día de hoy, mantendrán cerrados los accesos. Entre unos minutos la Secretaría de Seguridad emitirá un comunicado, el mismo que se ha venido utilizando para que sí la ciudadanía sepa
qué zonas se van, qué áreas van a estar cerradas y qué zonas van a ser para que transite sin ningún problema. El mismo sistema, ¿verdad? Desde tempranas horas estaremos haciendo presencia de la mayoría de la fuerza policial junto con miembros de las Fuerzas Armadas para brindar seguridad al evento que se está llevando a cabo. Perfecto, muy amable. El comisionado Julio Romero Canales, director de Fuerzas Especiales, ya ha escuchado usted, desde horas muy tempranas estaría cerrando el hemiciclo a partir del día de mañana. Esto luego de esta reunión que hay en el Congreso Nacional. Muy bien, muchas gracias, Adalid. Bueno, el transcurso del día hubo reuniones, pero evidentemente no se ha logrado aún consenso todavía. Lo que sí hay algunos pronunciamientos, vamos a mostrar aquí de los 4 partidos políticos, en el sentido de, a manera de reacción de lo que dijo el secretario del Congreso Nacional, el señor Carlos Zelaya. Vamos a comenzar con el del Partido Liberal, que es del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. En relación con las declaraciones vertidas por el secretario del Congreso Nacional en el sentido de señalar que de no llegar a acuerdos o consensos en el Poder Legislativo para elegir fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público, se podrían utilizar otros medios no incorporados en la Constitución de la República. Ante esto, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras comunica lo siguiente. Nos vamos al numeral 2. Vemos con preocupación que el secretario del Poder Legislativo, con la investidura que le acompaña, vierta declaraciones en el sentido de indicar que de no llegar a los acuerdos y votos requeridos por su partido libre, se pueden utilizar otros mecanismos que no están establecidos en el texto constitucional y otras leyes, lo cual implica una grave violación al Estado de Derecho, lo que constituye delito de traición a la patria. 3. El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal reafirma de manera contundente que no nos prestaremos a una violación a la Constitución de la República u otras leyes para satisfacer intereses personales de grupos o de ningún partido político. Y en ese sentido exigimos de todos y cada uno de los diputados en el Poder Legislativo, en el cumplimiento restricto de su promesa constitucional de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. 4. El Partido Liberal mantiene su postura de apoyar para que ocupen tan altos cargos a los abogados Marcio Cabañas Cadillo como fiscal general y Jenny Gabriela Almendares Flores como fiscal adjunta, propuesta que cuenta con la mayoría de votos al interior del Congreso Nacional. 5. Reafirmamos nuestro compromiso democrático de continuar con el proceso de elección del fiscal general y fiscal adjunto dentro del plazo establecido constitucionalmente y que de no darse dicha elección en el mismo, reconocemos el procedimiento legal establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece una relación de sustitución del fiscal general por el fiscal adjunto y en su defecto por el director general de Fiscalías, y por lo que no aceptaríamos el establecimiento de una comisión interventora al Ministerio Público donde se rompería completamente con el marco constitucional claramente definido en la legislación hondureña. ¿Por qué hace referencia el Partido Liberal a este asunto de una comisión interventora? Porque eso es lo que se ha escuchado hoy, de que una de esas opciones de no llegar a un consenso en el Congreso Nacional con el procedimiento ya establecido por la Constitución de la República para la elección de estos 2 importantes cargos, se pueda recurrir a una cuestión fuera de la Constitución. Y esa opción de una junta interventora no cuenta con el apoyo del Partido Liberal. El Partido Salvador de Honduras también definió su posición sobre este tema. Las postulaciones del abogado Marcio Cabañas Cadillo como fiscal general y la abogada Jenny Gabriela Almendares como fiscal adjunta. Moción que alcanzó un total de 70 votos por diputados propietarios. La bancada del Partido Salvador de Honduras hace de su conocimiento que sostiene firmemente su moción y postulación de candidatos a fiscal general y fiscal adjunto, considerando que estos 2 candidatos son los mejor evaluados por la Junta proponente y que cuentan con un historial profesional significativo en la carrera fiscal. De manera contundente, esta bancada no apoya y tampoco negociará la creación de ninguna comisión interventora dirigida al Ministerio Público, teniendo en cuenta que no existe ninguna figura legal que permita esta acción, dejando en claro que cualquier acuerdo político o intención de esto lacera fuertemente los preceptos constitucionales y legales que delegan la administración del Ministerio Público en el fiscal general. Sobre este tema, esta es la posición del Partido Nacional. Nosotros esta tarde, mañana de la misma forma, sostenemos como bancada continuar apoyando la moción que presentó el diputado de PSH.
Hemos dialogado durante la mañana con la gente de Libre, porque tenemos que dialogar y solo dialogando es que podemos construir los consensos para salir de cualquier decisión que está por tomarse en el Congreso. Nosotros le presentamos como propuesta al Partido Libre, en la reunión que sostuvimos, que 70 diputados tenemos un mismo acuerdo de elegir a Cabañas y que el fiscal adjunto Libre proponga cualquiera de los 3 afines a ellos que tienen en la nómina de los 5 que presentó la Junta Proponente. Porque aquí no tiene que establecerse los caprichos de una u otra parte. Tampoco nosotros, por lo menos como Partido Nacional, no nos estamos cerrando a la propuesta de los 2 candidatos. Libre puede proponer también y llegar a un acuerdo en la Fiscalía Adjunta, proponer a alguien de los 3 que ellos están respaldando. Como partido también tenemos que aclarar que se ha manejado en los círculos del Congreso políticos esta tarde de la posibilidad de una junta interventora para manejar las funciones y atribuciones del fiscal general adjunto. La bancada del Partido Nacional aquí ante el pueblo hondureño manifiesta: no estamos acompañando la aprobación de una junta interventora. Más bien aprovecho el espacio para denunciar que existen intenciones de querer aprobar una junta de interventora con 65 o menos votos de los que podría establecerse. Este es un tema constitucional, esto es un tema del fiscal general. El fiscal general se elige con 86. Cualquier decisión que quiera establecer una intervención se requieren más de 86 diputados porque tiene que ir apegado a la Constitución de la República. Repito, Partido Nacional no está acompañando la aprobación de una junta interventora que se ha manejado en los diferentes círculos políticos aquí en el Congreso Nacional. Mañana nos vamos a presentar nuevamente, vamos a acompañar la propuesta de Cabañas con la abogada Jenny y esperamos que se pueda elegir. No existe vacío legal. Bueno, y esta es la posición del Partido Libertad y Refundación con la diputada Angélica Smith. Pues hasta este momento se ha dicho claramente por parte del presidente del Congreso Nacional, no podemos estar hablando de una comisión interventora, puesto que todavía estamos dentro del término constitucional para llegar a esos acuerdos, a ese diálogo, a esos consensos y ante todo eso que prevalezca el mandato constitucional. ¿Y si se finaliza ese término, sí se podría hablar de la Junta Interventora? En ese tema, pues entonces las fuerzas políticas tendrán que tomar las decisiones más acertadas y por sobre todo apegadas a la Constitución. Este Congreso del Pueblo se caracteriza por ser respetuoso de la Constitución, de la ley, en el caso que nos ocupa, de la ley orgánica del Congreso Nacional y de la ley del Ministerio Público. El pueblo hondureño debe de tener la certeza que nosotros somos un Congreso diferente, en donde estamos respetando primero la Constitución y hoy el pueblo también viene a exigir a cada uno de sus representantes que respetemos la Constitución de la República. Mire qué bien. Mire qué bien, mire qué bien la señora Angélica Smith, muy bien, ya está listo el abogado Juan Carlos Barrientos, doctor en Derecho Constitucional, una autoridad para hablar sobre este tema. Pero yo quiero que escuchemos de nuevo porque me parece sumamente oportunas, sensatas las declaraciones de la señora Angélica Smith, diputada de Libre en el Congreso Nacional. Dice, toda la decisión, Constitución, ley orgánica del Congreso Nacional y ley del Ministerio Público. Si no la escuchó o no le prestó atención, esa declaración me parece fundamental en este momento. Pues hasta este momento se ha dicho claramente por parte del presidente del Congreso Nacional, no podemos estar hablando de una comisión interventora, puesto que todavía estamos dentro del término constitucional para llegar a esos acuerdos, a ese diálogo, a esos consensos y ante todo eso que prevalezca el mandato constitucional. ¿Y si se finaliza ese término, sí se podría hablar de la Junta Interventora? En ese tema, pues entonces las fuerzas políticas tendrán que tomar las decisiones más acertadas y por sobre todo apegadas a la Constitución. Este Congreso del Pueblo se caracteriza por ser respetuoso de la Constitución, de la ley, en el caso que nos ocupa, de la ley orgánica del Congreso Nacional y de la ley del Ministerio Público. El pueblo hondureño debe de tener la certeza que nosotros somos un Congreso diferente, en donde estamos respetando primero la Constitución y hoy el pueblo también
viene a exigir a cada uno de sus representantes que respetemos la Constitución de la República. Bueno, yo creo que con esa declaración de la diputada de Libre, Angélica Smith, queda sellado ese tema y no habría más que discutir. Doctor Juan Carlos Barrientos, gracias por acompañarnos y orientar a nuestros amables televidentes sobre este asunto, porque como es tan delicado este tema y hay tanta especulación y rumor, no solo aquí en el noticiero tenemos que informar, sino que también orientar. Sobre este tema usted es una autoridad para hablar sobre este asunto. ¿Qué opina de esa declaración de la señora Smith? No, es una declaración sensata, contraria a la declaración de don Carlos Zelaya, que enciende las alarmas porque habla de temas fuera del texto constitucional que da lugar a una serie de interpretaciones. Yo quiero aprovechar la oportunidad, Edgardo, porque he escuchado con mucha recurrencia que hablan de que ya se vence el plazo para elegir al fiscal, que todavía estamos en el plazo, y continuamente hablan de plazos. Y la Constitución de la República no dice nada respecto al tema de que hay un plazo fatal para elegir al fiscal general y al adjunto. Lo único que dice el artículo 232 es que el periodo del fiscal general y del adjunto será de 5 años. Nada más. No dice que tiene que ser electo el 1 o el 2 o el 3 o el 4 o el 5 de septiembre. De ninguna manera. Yo no sé de dónde se han inventado eso. Lo que pasa es de que se empieza a computar el plazo de los 5 años desde que toman posesión del mismo. Y yo me imagino que el abogado Chinchilla tomó posesión probablemente el 1 o el 2 de septiembre y que por eso el plazo de los 5 años se vence precisamente el 1 o 2 de septiembre. Pero la Constitución no señala nada. Y yo estoy de acuerdo con el diputado Marlon Lara Orellana del Partido Liberal cuando dice: podemos seguir votando todos los días hasta que logremos encontrar la meta de los 86 votos necesarios para elegir al fiscal. Lo mismo pasó con la Corte. Estuvieron 16 días votando y no hubo absolutamente ningún problema porque ya la Constitución es bien clara en el artículo 242 de que mientras no se elijan a los sustitutos de las autoridades que elige el Congreso Nacional, seguirán en sus cargos las autoridades que están actualmente en funcionamiento. Y eso lo refuerza el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Momentito, búsqueme por favor ese artículo 242, me dijo, ¿verdad? Párrafo último. Párrafo último, de memoria se la sabe. Muy bien. Ya me la van a mostrar, porque esta cuestión hay que mostrar para ilustración de todos. O sea, no hay plazo fatal para elegir al fiscal general, al fiscal adjunto. No hay ninguna crisis constitucional o política si esto no pasa en los próximos días. O si no pasa hoy, mañana o el viernes. Tranquilo. No pasa absolutamente nada. Muy bien. Absolutamente nada pasa. Inclusive la ley del Ministerio Público dice, porque ahí parece que es una cadena de mando como la del Ejército, de que a falta del fiscal general esté el fiscal general adjunto. Sí. Y si no hay adjunto, está el director de fiscales. Muy bien. Bueno. No puede ser que ninguno de los... Lo otro es que el abogado Chinchilla no se puede retirar del cargo mientras no hayan nombrado a su sustituto. Es otro asunto. Tampoco puede hacer lo mismo el abogado Cibrián. Tienen que esperar a que le nombren los sustitutos. Nada de eso de que yo ya me voy para mi casa. Ya me voy para mi casa. No pueden hacerlo. Pueden ser encausados por dejar votado el cargo para el cual fueron electos. Mientras no esté electo el sustituto, se tienen que mantener ahí. Bueno, quieran o no quieran, les guste o no les guste, eso así es. Así es. Bueno. Pero pueden renunciar, pero eso podría perfectamente tomarse como un acto de deslealtad y un acto que los expertos penales pueden determinar si hay o no la comisión de un delito por abandonar un cargo sin tener el consentimiento del Congreso Nacional, que fue el que los eligió. Muy bien. Fíjese que sobre ese tema, aparte del artículo que usted hizo referencia en la Constitución de la República, está la Ley Orgánica del Congreso Nacional en su artículo 80, que claramente aquí dice, la Ley Orgánica, que los funcionarios que elige el Congreso Nacional de la República cuando concluya el periodo para el que fueron electos y no se hayan designado sus sustitutos, permanecerán en funciones en sus cargos hasta que se realice dicha elección.
a lo que usted decía. Ese artículo viene a ratificar lo establecido en el 242 de la Constitución en el párrafo 3º y 1. Sí, pero también quiero hacer... Perdón, y también quiero dice básicamente lo mismo. Y ya lo vamos a mostrar. Y lo otro es que aquí en el comunicado del Partido Liberal, interesante porque hace relación a la ley orgánica del Ministerio Público. Pónganme el numeral 5 del comunicado del Partido Liberal, donde hace referencia que la ley orgánica del Ministerio Público establece una relación de sustitución del fiscal general por el fiscal adjunto y en su defecto por el director general de fiscalías, y por lo cual no aceptaríamos una comisión interventora. Ya vamos a hablar de la interventora. Lo que quiero significar con esto, abogado, es que tanto la ley orgánica del Congreso Nacional como la ley del Ministerio Público ya establece, o sea, que aquí no es que queda céfalo, no es que ahí no queda nada, no pasa nada, que se paraliza. O sea, las cosas siguen como hasta ahora, hasta que lleguen los nuevos. Y así pasó cuando eligieron la Corte también. Me dijo el 242, ¿verdad? Párrafo 3º. ¿242? Sí, párrafo 3º. Párrafo 3º. Si la elección del presidente y designados... Siga leyendo. Pero es que aquí dice, si la elección del presidente y designados no estuviere declarada un día antes del 27 de enero, el Poder Ejecutivo será ejercido excepcionalmente por el Consejo de Secretarios de Estado, presidido por el Secretario de Estado en los despachos de Interior y Población. ¿Sigo? Sí, es que es el párrafo 3º, el que tiene que leer usted. La tercera estrofa del artículo. Pero es que ahí no dice eso. ¿Cómo no? Sí lo dice. El artículo 242, ¿verdad? Sí, en el último párrafo, ahí dice eso. Tiene 3 párrafos el artículo. Mientras Yo le hablo del tercero. Aquí está. Mientras las nuevas autoridades supremas elegidas toman posesión de sus respectivos cargos, deberán continuar interinamente en el desempeño de sus funciones los diputados al Congreso Nacional, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las corporaciones municipales del periodo que concluye. Eso se aplica analógicamente a cualquier otra autoridad de elección del Congreso. Mientras no se elija al propietario, los interinos continúan en el cargo. Muy bien. Está claro eso entonces. No hay plazo fatal, o sea que ellos pueden seguir, los diputados, con las negociaciones hasta que finalmente se logre un consenso, que obviamente todos esperamos que sea lo más pronto posible, ¿verdad, abogado? Así es. Así es. Bueno, lo otro, y esta opción de esta cuestión interventora, yo partimos del hecho que con lo que dijo la señora Smith, esto está saldado, aquí no hay nada más que discutir con lo que ella dijo respecto a y lo dijo claramente, en este caso, dijo ella, refiriéndose a la elección del fiscal, en este caso que nos ocupa la Constitución, la ley del Ministerio Público y la ley orgánica del Congreso Nacional, ya se la leímos. No hay por qué ponerse a pensar en una interventora, ¿verdad? Después de lo que ella dijo y lo que está aquí escrito. El Congreso Nacional no tiene facultades para nombrar juntas interventoras en los organismos o instituciones de carácter descentralizado que no pertenecen ni al Poder Ejecutivo ni mucho menos al Congreso Nacional. El hecho que el Congreso Nacional elija al fiscal no le da derecho a nombrar una interventora dentro del Ministerio Público. Ese es un expediente funesto que básicamente está afectando la autonomía y la independencia funcional del Ministerio Público. Que en el pasado Juan Orlando Hernández haya nombrado comisiones interventoras violando la ley en el Ministerio Público no faculta para que esa misma actuación deleznable que se cometió en el pasado se vuelva a cometer ahora. No debemos permitirlo. Muy bien. No, además que nos prometieron un cambio, ¿verdad? O sea, que las cosas no iban a ser como se hacían antes. Doctor. De todas maneras, fíjese que si usted
escudriña cómo funcionan los ministerios públicos, inclusive en el mismo Estados Unidos y en todos los países latinoamericanos, siempre son dirigidos por una cabeza en particular. No existen órganos colegiados, no existen, porque generalmente las interventoras son de 3 personas. No existe eso. Eso es una violación completa al espíritu de lo que es el Ministerio Fiscal o el Ministerio Público en cualquier parte del mundo. Doctor Ese es un evento que únicamente se llevó a cabo aquí en tiempos de Juan Orlando Hernández y se condenó porque no tenía razón de ser, ni tenía facultades el Congreso para ello. Pero como aquí, Edgardo, usted sabe que acostumbran a violentar la Constitución cuando les conviene o a interpretarla a su manera cuando les conviene, en todo caso cualquier decisión en este sentido, que repito, no es legal, tendría que tomarse por 86 votos, porque si con 86 se elige al fiscal, con 86 se tendría por lógica que nombrar una junta interventora que, repito, no viene al caso. Sí. Y además yo parto de lo que dijo la diputada del Libre, Angélica Smith. En esto que nos ocupa, en este caso que nos ocupa, dijo ella, la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso Nacional y la Ley del Ministerio Público. No hay más que discutir sobre eso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, doctor y amables televidentes, llaman al Estado de Honduras a garantizar los estándares internacionales de independencia, imparcialidad, transparencia y paridad de género durante el proceso de selección de la próxima persona titular y adjunta de la Fiscalía General de la República. ¿Qué comentario tiene? Que ya se están encendiendo las alarmas a nivel continental, a nivel de la Unión Europea. Recordemos que el sistema interamericano de derechos humanos depende de la OEA, en el sentido de que en Honduras se están produciendo situaciones políticas que inquietan a la comunidad internacional, sobre todo porque se requiere de una transparencia en la elección de las autoridades fiscales. Y esas últimas declaraciones que da el secretario del Congreso, esas marchas en los bajos del Congreso Nacional, el impedirle a los diputados del Congreso que abandonen el hemiciclo y todo este tipo de situaciones, lógicamente ponen en crispación a las entidades internacionales que tienen que ver con el tema de los derechos humanos. Escuchemos al presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Mateo Yebrín, en tan solo unos minutos. Antes me están diciendo que tenemos un tuit de la presidenta Xiomara Castro. ¿Lo tenemos? El Congreso Nacional, a las 6:54, la presidenta dijo: el Congreso Nacional, integrado en mayoría por políticos que adversan mi mandato, boicotea el nombramiento de los candidatos mejor evaluados por la Comisión de Dictamen para Fiscal General y Adjunto, como lo dispone la Constitución. Queda pendiente cadena de radio, redes y televisión, dijo la presidenta. ¿Algún comentario, doctor? Pues que entonces deberían de eliminar a la Junta Proponente, que también está en la Constitución, y que ya no la evalúe a los candidatos a fiscal y que ahora los evalúen en casa presidencial mejor. Y eso que la abogada Jenny Almendares, que es de Libre, salió como la mejor evaluada, ¿no?, por la Junta Proponente. Pero la Comisión de Dictamen del Congreso Nacional insólitamente la pone en último lugar y pone a Joel Zelaya en primer lugar, que él quedó evaluado en tercer lugar por parte de la Comisión Evaluadora de la Junta Proponente, que es constitucional también. Don Mateo Yebrín, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. No hay fiscal, no hay consenso en el Congreso Nacional. General de la República. Lo que sabemos es que todavía no hay consensos, hemos visto comunicados de todas las bancadas y bueno, vamos a esperar, ahí toca que los políticos se pongan de acuerdo. En las últimas horas, ingeniero, se ha hablado de que de no elegir fiscal antes del 1 de septiembre podría quedar acéfalo, que no se va a reconocer al actual fiscal general como lo indica la ley. ¿Qué opinan ustedes como sector privado ante esto? Bueno, nosotros esperamos que se respete la ley. Todos queremos que se pongan de acuerdo y hayan nuevas autoridades del Ministerio Público el viernes. Pero si los políticos no se ponen de acuerdo, la ley dice que deben seguir las autoridades actuales hasta que lleguen sus sustitutos. Ahí ¿qué se hace desde la empresa privada, ingeniero? No, bueno, que sigan dialogando en paz, sin alterar el ánimo,
sin imponerse a la fuerza, sin presiones externas, que dialoguen y se pongan de acuerdo los políticos. Parece que hay interés en que seguir creando zozobra en el país con este tema de que si no hay fiscal se pierde el orden constitucional. Sí, se está generando un ambiente negativo al respecto, mucha presión desde el Ejecutivo, desde el Partido Libre, y no debe ser así. Esta es una negociación política. Eso es lo que es esto, una negociación política, y deben tomar la decisión al marco de las leyes hondureñas. La presidenta acaba de publicar en los últimos minutos ha dicho que el Congreso Nacional intenta boicotear al no nombrar fiscal con el dictamen que ya ha hecho la comisión nombrada por el Congreso Nacional. No te entiendo la pregunta. La presidenta Xiomara Castro ha indicado que desde el Congreso Nacional están boicoteando otras bancadas diferentes a Libre al no querer elegir fiscal, ya aún con el informe que ha dado la comisión de dictamen. No comparto esa opinión. Al final el pueblo hondureño decidió quiénes están en el Congreso Nacional y hay que respetar la voluntad del pueblo hondureño, así como el pueblo hondureño decidió que doña Xiomara Castro sea nuestra presidenta por estos 4 años. Lo mismo decidió quiénes y qué fuerzas políticas integrarían el Congreso Nacional. Así que tienen que ponerse de acuerdo los diputados del Congreso Nacional entre ellos, y hasta que se pongan de acuerdo no tendremos nuevo fiscal. ¿Consideran que ha existido injerencia de poderes considerando la postura de la presidenta? Perdón. ¿Consideran que ha existido injerencia de poderes considerando la postura de la presidenta? Bueno, hay presión de todos lados, hay presión del Ejecutivo, esa marcha es una muestra de ello, y hemos visto amenazas al respecto también. Sin embargo, vuelvo y repito, en el marco de las leyes hondureñas, de la Constitución de la República, esperamos que las fuerzas políticas, que ninguna tiene mayoría, tengan que llegar a acuerdos. Ingeniero, se habla en otros temas que para el próximo año Honduras podría tener algún margen de esperanza. Muy bien. ¿Algún comentario, doctor Barrientos? No, el señor Gibrín de la empresa privada básicamente está prácticamente reafirmando lo que hemos venido manifestando en el transcurso de su programa, de que no hay tal boicot, los diputados son libres de tomar sus propias decisiones, y que se nota la presión y la injerencia que quiere tener el Poder Ejecutivo en la elección del fiscal y en las decisiones que tome el Congreso Nacional. Y eso no puede ser, porque en Honduras hay independencia de poderes. Está consignado eso ya claramente. Los poderes son independientes, son complementarios entre sí y no hay ninguna relación de subordinación entre ellos. Aprendamos a vivir en democracia, aprendamos a vivir con el texto constitucional y no pretendamos que las cosas se hagan como nosotros queremos, sino que, como decía el señor Gibrín, como manda la ley y como manda la Constitución. Me dicen que el señor Rafael Sarmiento, presidente de la bancada de Libre, ha dicho que mañana pueden pasar muchas cosas entre a esta hora y la reunión y el inicio de la sesión de mañana jueves, convocada para las 11 de la mañana. No sabemos si va a comenzar a esa hora, pero finalmente dice el señor Sarmiento que mañana presentarán la misma moción y que desmiente que no hay intenciones de presentar una junta interventora. O sea, me parece que es una buena declaración también, ¿verdad? Así es. Sí. Es una declaración que es conteste con lo que decía la diputada Angélica Smith. Muy bien. Pero también hay otros diputados que yo no quiero mencionar su nombre, de Libre, porque no estoy seguro si lo dijo o no, en el sentido de que mañana se vence el plazo del actual fiscal y que si no se elige se está llevando a una crisis al país. Si usted revisa el artículo 232 de la Constitución, usted va a ver que ahí no hay plazo señalado para elegir al fiscal. Así que ya deben de dejar de mentirle al pueblo hondureño. La ley es bien clara y ahí no se establece ningún plazo para proceder a la elección del fiscal general y del fiscal adjunto. Y hasta no ya hemos dicho que no hay vacío de poder tampoco, porque ya se establece en la ley que a falta del fiscal esté el adjunto y a falta del adjunto está el director de fiscales. En el caso que renunciara, ¿verdad?
pero no se supone que eso vaya a ocurrir, ¿verdad? Que a mi criterio no deberían de hacerlo, claro, porque las renuncias las tiene que aceptar el Congreso Nacional, y si el Congreso no las acepta, no pueden irse para su casa. Bueno, muy bien, está todo claro. Gracias, doctor Juan Carlos Barrientos, muy amable. Gracias a usted, buenas noches. Vamos a un corte comercial, pero cuando regresemos aquí en el noticiero, la licenciada Ana María Villeda de Cafati, un niño, un libro, un árbol, no se lo pierda, tremenda campaña de Televicentro y Emisoras Unidas. Hoy nos unen aquí dos causas, el medio ambiente y la educación. ¿Por qué digo causas? Porque son dos problemas no solo de Honduras, mundiales. El mundo, el calentamiento global, las inundaciones están destruyendo nuestra tierra. ¿Qué estamos haciendo nosotros para cambiarla? Trabajando con ustedes, los niños. Es nuestra responsabilidad darles y heredarles una mejor tierra. 5 lempiras incrementó el cartón de huevos en el mercado San Isidro en Comayagüela. Con el aumento de 5 lempiras, el cartón de huevos grande cuesta 125 lempiras en el mercado San Isidro. Todo está caro, sí. Ya es poca la gente que viene por acá porque está demasiado. Los elevados costos de los productos de primera necesidad han obligado a consumidores a disminuir sus compras porque el dinero no les ajusta. Disminuir, amor. No se puede comprar más con estos precios. Controlar la barriga. ¿Cuánto gasta semana? 1000 lempiras. Todo ha subido. Bastante, vice. ¿Le toca gastar más o comprar menos? A ver, menos. Porque no le ajusta. Con 500 lempiras. Más bien me hace falta, está carísimo todo. Los demás productos en este mercado en Comayagüela mantienen su precio. Sin embargo, según los mismos vendedores y productores, están a costos altos y se avisoran más aumentos por el precio de los combustibles. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. La noticia económica fue presentada por Cooperativa Chorotega. Invierte en microdepósitos a plazos fijos y experimenta máxima solidez financiera. La forma de mayor crecimiento y segura de invertir. Cooperativa Chorotega. No hay tiempo para más, solo para agradecer el favor de su atención e invitarlos a continuación aquí por TSI, Rosendo García con En el Banquillo.